cuánto coloquio, cuánto intercambio produce un mensajecito tan antiguo el de Jesús, pues claro, 2000 y pico de años, más o menos 600 años, pero el primer nivel, ¿no? El nivel de conexión. ¿Cómo leí esto? No una opinión sobre el sermón ni nada de eso, sino a medida que iba leyendo qué sentimientos iba produciéndose en mí como persona al ir leyendo un mensaje tan antiguo. Valor, valentía, sentimiento de protesta, indignación. Es decir, todavía, ¿no? Uno acompaña eso, agita una indignación. ¿Qué otros sentimientos iba desatando esto? Compasión. Sublevación. Híjole, ese es mayor. Sublevación. Se está formando el grupo de los predicadores insurrectos. ¡Qué belleza! A través de un profesor que fue un gran amotinador. ¡Qué bello! Como para que me vuelvan a invitar, pues. No lo inviten a ese tipo porque levanta insurrectos. Sí, un sentimiento. ¿Qué otros sentimientos? Valor, ¿no? Aquí hay valentía. Es fuerte. Ya no tanto con relación al contenido mismo, sino a cómo yo lo recibí. No. ¿Y si hablamos así hoy? Dígalo directamente. No. Pero el problema sigue. ¿O no? ¿Se repite todo otra vez? ¿O no? ¿Y entonces qué ha pasado? No hay una voz que se levante. ¿A qué ha pasado? Con esa pregunta quiero terminar en esta parte. Porque, fíjense, inclusive la historia de cuando empiezan los secuestros. Pareciera que lo llevamos en la genética, en el ADN latino. Exactamente. Entonces, parece que ya es parte del ADN. La realidad, peor. El cantor ha dejado de cantar, y si se calla el cantor, ¿calla qué? Uno no puede leer esto sin dejar de sentirse aludido y confrontado. Esto no puede ser sencillamente un ejercicio homilético. La segunda cosa, hoy era el día en el que estábamos trabajando la preparación. ¿Qué dice esta pequeña historia sobre cómo se preparó el monje? A ver si anotaron, había ahí unos tesoritos que nos manda el cronista de cómo se preparó para este mensaje, que realmente añaden oro al día de hoy. ¿Qué dice? Dígalo pues. Totalmente compenetrado con la realidad del momento.
como dice la escritura de algunos en el Antiguo Testamento, entendidos ¿en qué? En los tiempos. Si aspiramos a una predicación transformadora, la alienación no es una opción, como es una tentación por las terribles realidades que nos toca vivir. Y así le sucedió a Timoteo. Su mentor gigante le escribe una carta y le dice: Timoteo, también debes saber esto. Y es preciso recibir esas cartas cuando ya no queremos saber más. Estamos hasta aquí, estamos saturados, ya estamos hastiados de realidad. Exactamente. Un conocimiento acabado del momento histórico y de la realidad. Muy bien. 2. Conoció las Escrituras. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Y cómo califica esa frase? Porque le da una calificación a eso. ¿Conocía qué el Evangelio? Dígalo. Templado en el más puro Evangelio. Eso es. En el templado, en el más puro Evangelio. Él quería asegurarse que si iba a predicar era lo más fiel, a la palabra, dice el Salmo, acrisolada. ¡Qué preparación! Quiso asegurarse que lo que salía de su boca era el más puro evangelio y no solo resentimiento social. Y para ello no es necesario mencionar una cita bíblica. No mencionó ninguna cita. Exactamente. Ah, no, la fuerza de los textos viene en avalancha, no, que corra, y eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Cómo más se preparó? Porque ahí dice un renglón, un renglón. Sensible a la injusticia. Ya hemos dicho eso, el contexto. Pues ya ves que firmado o ¿Escribió o no? había escrito y firmado. Claro que sí. Qué atrevido escribió, y para asegurarse de la fidelidad, claro, le llamó a su escuelita, al grupo de Langham, a los exalumnos del seminario, y les dijo: ¿están o no están conmigo? Y quién sabe si lo retroalimentaron o no, pero el principio es lo válido. ¿Qué forma de prepararse? Martin Lloyd Jones decía: antes de predicar, primerito el sábado a la empleada doméstica. Y Dios iba, la sentaba y le daba el mensaje. Si ella entendía, él sabía, entendía a todo el mundo. No, doctor, no le agarré ni una. Vuelva a revisar. Claro, eso es lo que se llaman círculos de chequeo. ¿Tienen uno? Hay que formar uno. Círculos hermenéuticos, círculos homiléticos. Hay que tener uno. Puede ser la doña. Ojalá, pero a veces la doña no es la más indicada, porque aprovecha para predicarme en vez de ayudarme. Entonces hay que formar esos circulitos. Ustedes ya han oído y requete oído, y algunos han preguntado: ¿y cuándo tengo la oportunidad de hacer una escuelita y de formar una escuelita? Una iglesia aquí en Medellín. Nadie predica a menos que el sermón sea preparado por la escuelita, en esa iglesia.
Y entiendo que hay otro, un grupo de Langham, que inclusive sale de este seminario. Los pastores se reúnen durante la semana o se reunían durante el periodo de Langham y preparaban juntos el mismo texto, y eran de distintas iglesias e iban a predicar el mismo texto en distintas iglesias. Por favor, eso es mucha riqueza. Claro, escribió y fue y dijo: ¿están o no están conmigo? ¿Quién sabe? Sí, en ese proceso le retroalimentaron. ¿Cómo no? Ahora, en el día de hoy, posiblemente una de las cosas que quiero animarles es, aparte de escribir, que es donde estoy, a memorizar. Y sobre todo si es para la iglesia, sobre todo si es para un grupo coloquial, no si es para un grupo de especialistas como ustedes, pero para un grupo familiar como es la iglesia. Qué hermoso resulta cuando algo sale sin la interrupción del PowerPoint ni nada, sino sale todo coloquial, todo está ahí. Pero eso ya es un paso más allá, porque a uno le toca memorizar, repasar, chequear que no olvidó, repasar otra vez, decírselo a alguien y que la otra persona vaya chequeando lo que he escrito. Ya son 2 momentos. Muchos de nosotros terminamos al escribir el mensaje, ¿no? Ahí terminamos. Este ya es otro momento. ¿Cómo más se preparó? A ver si hay al inicio un reglón. Me gusta mucho, se enfatiza mucho que era solo una voz en el desierto. Se enfatiza mucho que era solo una voz, no era un nombre, un prestigio, solo una voz que se levantaba en medio de ese desierto. Exactamente, ¿no? Ahorita vamos a mirar eso en términos de la preparación, pero fíjense, aquí hubo una preparación y parecía que era una preparación de mucho tiempo. No, a John Stott creo que le preguntaron una vez: ¿cuánto tiempo te lleva preparar un mensaje? ¿Toda una vida? Y aquí dice: en medio de este cuadro de horror, hacia 1510 llega a la Española, Santo Domingo de hoy, un grupo de frailes dominicos. Miren esa palabra: templados en el más puro evangelio y dotados de gran sentido de la justicia, bebido en las fuentes tomistas de San Esteban de Salamanca. ¿Tuvo o no tuvo mentor? ¿Y por qué se les escapó? ¿Por qué se les escapó? Los grandes se dejan guiar. Y será interesante ver quién fue este San Esteban. El solo nombre ya nos evoca. Exactamente, el solo nombre ya nos evoca. Un gran mentor. No. Preparaciones que transforman son preparaciones guiadas. Muy bien, aventurémonos un poquito a decir qué textos parece que traía y que nutrieron. No salen ahí, ¿no es cierto? Pero qué textos nosotros nos imaginamos que tenía en mente y que dieron lugar a semejante voz. Diga. ¿Marcos qué? ¿Qué dice qué? Es claro que algo de eso hay eco aquí. Si dicen el más puro evangelio, se ve pues que hay un eco aquí. Inclusive parece que el título del mensaje sale casi de ahí, ¿no es cierto? Voz del que clama en el desierto.
enderezar. Y este es un mensaje a enderezar, ¿no es cierto? Este es un mensaje a enderezar. Entonces sí, muy posiblemente tuvo a lo mejor en el trasfondo eso. Híjole, parece que dice que Isaías 43, que dice que entonces parece que inclusive su exégesis fue intertextual. Eso es lo que se llama la intertextualidad. Agarró textos del Antiguo Testamento, agarró textos del Nuevo Testamento. Bueno, es verdad que especulamos un poco, pero el sermón nos deja ver que de algunas fuentes se nutrió, y conociendo la preparación, me parece que entrelazó esos textos antiguos, esos textos nuevos que acompañan el sermón. ¿Qué otros textos parecen? Ahí mismo en Isaías 40. Espérense, están ansiosos ustedes. Diga pues. Ahí mismo en Isaías 40, como parece que hubiera leído el capítulo, yo pienso que no es tanto Marcos, en Isaías 40 dice: Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Qué bestia, y saber que los tiene adelante. El otro día un hermano me preguntó y sabía, a partir del Salmo 37, y sabía que en las primeras filas estaba alguien de riqueza sospechosa. En esta iglesia no queremos plata mal habida, y todo el mundo sabía para dónde iba. Algunos de nosotros estamos felices con la visita de aquellos. Uy, finalmente el presupuesto va a subir. Dios bendice al dador alegre. Maravilla. Ahí dice que estaba en el calendario de Adviento. ¿Cómo no? Esa es una pista. Y entonces, Es un calendario litúrgico, tiene lecturas del Antiguo, un salmo y otro. correcto, ese dato no podíamos escaparnos. Parece que escoge ya un texto que viene en el calendario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque más o menos, claro, el auditorio ya está, claro, ya sabe que viene algo así. En consecuencia, no es que intencionalmente yo voy a agarrar esto, mire, para decírselo a usted. No, parece que ya escoge algo de la historia de la salvación y se lo aplica al auditorio. Ese dato es muy importante. Y algunas de sus tradiciones, ¿no? Ya el calendario nos es dado. Nosotros en la anglicana, la luterana, creo que algunas presbiterianas, ¿no? Ya las lecturas ya nos vienen dadas. Entonces ya tenemos que utilizar eso para responder al contexto. ¿Perdón? El sermón también. Claro. El sermón también. Bueno, en algunos casos sí. Aquí está lo que tiene que decir. Las señoras a veces hacen eso, pero en la liturgia no. ¿Algún otro texto que creen que pudo? Diga. Deuteronomio 24. ¿Qué dice qué? 24 qué? 24:10 en adelante. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda, quedarás afuera. Bueno, si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante de Jehová tu Dios. Y viene muy entendido en la justicia. No explotarás. Eso no es. explotarás al jornalero pobre y necesitado,
ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová y no serás responsable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay del que retiene el salario del obrero. El obrerito creyendo que le habían pagado en la afiliación, me explico, y que le habían incorporado lo de la pensión, y va a averiguar a los 30 años, pero si a usted no le hicieron los aportes, sus jefes, no puede ser, no puede ser, le descontaban y no le hacían los aportes. Caso tras caso, historia tras historia. Y como fueron educados en un sentido de la justicia por razón del puro evangelio, vinieron a lo que vinieron. ¿Qué tiene este mensaje que cambió la historia? Es verdad que termina diciendo, es honestísimo, hasta donde sepamos ni uno. Es decir, este no es triunfalismo. Entonces por eso vale, porque nos dice la verdad. Claro, ni uno se convirtió, hasta donde sepamos, ni uno se convirtió. Entonces decimos, híjole, pero el Señor dijo en su parábola de 4 por lo menos, uno va a responder. Pues el que escribe es Bartolomé de las Casas. Este es una traducción de Bartolomé de las Casas, estuvo ese día ahí. Claro, Bartolomé de las Casas estuvo ese día ahí, por decirlo así, fue el único que se convirtió, no en ese sentido de donde estaba sino de que él se convirtió a defender el derecho de los indígenas. Entonces, de los 4 terrenos, sí, hubo un hito, y es gracias a Bartolomé de las Casas que se preservó esto, y lo anotó en su diario, y anotó todo el mensaje, y eso le inspiró. Así es que, si solo transforma a uno, vale la pena. Así es que, si solo transforma a uno, vale la pena. Ese uno hace mucho más que los otros 3 que no respondieron. Entonces, cuando decimos transformadora, no quiere decir necesariamente que las masas se van a convertir. No, porque ese no es el concepto de transformación del reino. El concepto de transformación del reino es 1 de 4. Y si solo uno responde, como respondió Bartolomé de las Casas, ¿qué tuvo este mensaje? Digan ustedes a ver. ¿Qué tuvo este mensaje que transformó la historia? Identificación, porque hay algo que me impactó, que terminado el sermón, dice que se fue a su casa donde no tenían que comer. Correcto. Se identificó con... Había un sentido de credibilidad en ese mensaje, eso es, había un sentido de credibilidad. Algunos izquierdistas en esa época nos decían a los cristianos, ojo con tirar piedras y salir corriendo. Quédense a sufrir las realidades. Sí, claro, quédense a sufrir las realidades. Qué bonito lanzar la crítica y desaparecerme.
había un componente de credibilidad, pero era una credibilidad que venía por la empatía, la encarnación, esa vida de pobreza que habían asumido para compañerismo con los oprimidos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y bajó todavía más y se hizo siervo, esclavo, una palabra más correcta, y se hizo esclavo. Entonces, fíjense que eso tiene un componente de poder irresistible. ¿Qué fue de este mensaje que cambió la historia? Fue la voz no de un hombre, sino de una comunidad. Eso es. Detrás de esto había un respaldo comunitario. Es lo que llaman comunidades hermenéuticas. Era toda una comunidad. Nada de, ¿saben qué? El pastor predica así, pero yo no estoy de acuerdo con él. No, pues, no, eso es mucho desplante. ¿Y saben qué? Y eso es cuestión del pastor, pero la mayoría de la iglesia no le acompañamos. Ahí nomás ya se acaba el poder. Este era efectivamente el impacto de una comunidad detrás de el mensaje. ¿Qué más tuvo este mensaje? Sí. Eso es. Fue la voz necesitada para el momento propicio. En el momento no cabe sino una sola cosa: denunciar. ¿Cómo no? Y también Jesús, ¿no es cierto? Eso es, generación de víboras. Que le digan a uno generación de víboras. Exactamente, es decir, si aún aceptaríamos generación de víboritas. Viborines, exactamente, pero generación de víboras. A veces yo tengo la sospecha de que cuando el quinto evangelio que dicen es Apocalipsis, ¿no es cierto? El quinto evangelio es Apocalipsis, y como es dictado, escribe, sí señor, ¿y qué escribe? A esa tu iglesia amada. ¿Y qué le quieres decir a mi iglesia amada? A esa Laodicea, esa que tú levantaste. ¿Y qué le voy a decir, Señor? Que la vomito. No. Señor, si acaso que te produce un malestar estomacal o que te causa cierta perturbación, pero yo no puedo escribir eso a mi amada Laodicea. Juan, si quitas o añades, quito tu nombre del libro de la vida. Se la pilló al viejito. Se la pilló, que ya estaba borrando. Todos tarde o temprano luchamos con esta fuerza de editar los mensajes. Eso es, el poder de este mensaje radicó en que fue la voz necesaria para el momento histórico que vivía el pueblo. Ayer les mencioné que este autor que ha hecho el estudio sobre los grandes discursos de la historia, Dennis Glover, él decía, a ver si recuerdan, que había tres componentes
de esos grandes discursos? 3, hagamos examen. 1, correcto, sin mirar los apuntes. Correcto, sustancia y pasión. ¿Hay estos 3 o no? Claro, pues, claro. Ahora, él cualificó un poquito sustancia. Entonces, eso voy a añadir ahora porque el sermón y el de ayer también permite, pero eso es lo que quiero añadir. Que los grandes discursos que cambiaron la historia y que combinaron técnica, sustancia y pasión, su sustancia era la que el momento histórico pedía. La sustancia era la que el momento histórico pedía. Eso se llama relevante. Claro, eso es. Entonces, la sustancia era una sustancia contextualizada. Esos grandes sermones que cambiaron la historia fueron voces de Dios para el momento histórico que el pueblo vivía en ese momento. Miremos un poquito la técnica. Quería preguntarles, juntamente con eso, ¿hubo anuncio o no? ¿Cuál fue? Si no se convierte, se va. Eso es, claro. Es decir, ¿hubo invitación a convertirse? Claro, claro. Entonces sí hay anuncio, denuncia y hay también anuncio, ¿no? Entonces esa combinación. Ahora examinemos un poquito esta parte de la técnica y luego de la pasión. Digamos, la estructura homilética. A ver, porque ahí está clarita la estructura homilética. Título. Muy bien. Voz, entonces tenía un título. Ego en latín, ¿no es cierto? Vox. Y ahí está. Ok. ¿Y era adecuado o no? ¿Conectaba con la realidad o no? Pues claro que conectaba. Y posiblemente el texto que nos hicieron leer de Marcos, ese era el texto, porque era de Adviento, y Adviento es preparar la venida. ¿Y quién vino a preparar la venida? Juan el Bautista. ¿Y cómo empezó Juan el Bautista? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, arrepentíos. Entonces, título, introducción. ¿Tenía o no tenía introducción? Listo. ¿Y qué fue la introducción? Muy bien, el contexto, claro. Y quiero decirles que es en la introducción donde más debe lucir el contexto donde está nuestro pueblo. Claro. Y es a ese contexto que yo traigo con este mensaje una propuesta. Muy bien. Cuerpo. ¿Cuántas partes tenía el cuerpo? ¿O de qué trataba el cuerpo? Maneja sobre todo una técnica en el cuerpo que es poderosísima en el mensaje de carácter profético. Correcto, dígalo en voz alta. ¿Y de qué tipo? Eso es, ¿cómo se llama esa pregunta? Esta es poderosísima. Inclusive alguien ha trabajado todo un volumen que se llama la teología de la pregunta en la Biblia, porque creen que la pregunta es un recurso teológico más claro, más que de oratoria. Es decir, el Dios de la Biblia es el gran especialista en hacer preguntas. Entonces es la pregunta retórica. Esta técnica es fulminante
cuando de denuncia se trata. Guardemos silencio. Alguien póngase de pie y léanos ese rosario de preguntas fulminantes de este sermón, por favor. Dice así: ¿con qué derecho y con qué... Puesto de pie. Amén. Y tú. Eso es, voz de fuego. Dígalo despacio. ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horribles certidumbres aquellos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos, nunca oído habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais, incurres y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. Estos no son hombres. No, estos no son hombres. Eso es. Ánimas racionales. No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Qué bestia. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgicos, dormidos? Muchas gracias. Había pues este cuerpo que lo va desglosando, porque cada pregunta es casi una temática, ¿no? Pero es fulminante, porque ¿qué no les dice? Ladrones, asesinos, es decir, pero qué forma elegante de decirlo. Esa es la técnica de la pregunta retórica. Es una técnica sofisticadísima. Y cuando el que la pregunta, por equivocación o por inocente, trata de responder, perdió el poder de la pregunta. Es decir, ¿no son acaso hombres? Y luego añadir, realmente lo que les quiero preguntar es lo siguiente. La embarró. ¿Me explico? Claro, ahí ya perdió el poder. ¿No son acaso hombres? Aquí había un tono de voz a través de todo el discurso. Describan el tono de voz. Creo que hay algunas palabras que lo describen. ¿Cómo fue el tono de voz? Hay algunas palabras que lo describen. Encarecido. Muy bien. Encarecido. Encarecido. ¿Cómo es esa voz? Palabras punitivas y terribles. Punitivas. ¿Qué más? Ásperas. Claras. Dice que le hace sentir el juicio divino. ¡Qué bestia! Esto no fue dicho con la voz de la ternura. Esto fue dicho con la voz del fuego. Esto fue dicho hubo una tonalidad. Y luego, ¿cómo fue la conclusión? ¿Terminó o no terminó? Claro, primero tenemos que decir que terminó. Pero, ¿cómo terminó? No, tener por cierto. Bueno, no se queda para pedir disculpas, ni empieza otro sermón, o ve de pronto gente molesta. En realidad, si ofendí a alguien con este mensaje, discúlpenme. Los comparó con el... ¿Cómo bajó? Allá voy. Aquí había lenguaje no verbal, y el lenguaje no verbal acompaña
acompaña lo que decimos, bajó erguido, con la cabeza no altiva, pero sí en alto. Y sin temor. Y sin temor, exactamente. Ese lenguaje que en la oralidad se llama somático, ayudaba a retener, porque el cuerpo acompañaba al dicho. Todo mensaje oral fue somático, es decir, era tan poderoso lo verbal como lo no verbal. ¿Cuánto tiempo creen que si lo que tenemos ahí fue el mensaje, duró el mensaje? 5 minutos. Posiblemente máximo, homilías, si acaso 10 minutos cambiaron la historia. Ya se dan cuenta, pues, que para cambiar la historia no se necesita discursos larguísimos. El momento, la identificación, la certeza de la voz de Dios, el respaldo, la técnica, ¿no?, la preparación, y todo eso resumido, y eso es lo que nos da. Antes de salir para el almuerzo recibí 2 retroalimentaciones y quiero concluir con eso esta tarde. Y no era la intención de quienes me realimentaron esa, pero se me dañó el almuerzo. Sí, completamente. Ya no pude comer. Es que, y las 2 vinieron en la misma dirección. Y como eran tan valiosas, creo que ameritan quizás terminar con esa nota sobria, que es un día muy importante de tanta administración. Más o menos en la misma dirección me dijeron: Jorge, ¿y qué pasa cuando, descubierto el tesoro, lo vendemos por un plato de lentejas? Fue fulminante. Porque yo creo que la iglesia ha vendido el tesoro por un plato de lentejas. Porque en cierto sentido el tesoro lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero lo hemos vendido. Como Esaú, que vendió su primogenitura. Y hoy lo estamos vendiendo por una cantidad de razones. Por razones del omega, por razones de prosperidad, por razones de impacto, por razones de atraer, por razones de fama. Y no pude. No, realmente no pude. Es decir, ¿qué esperanza hay si vendemos el tesoro? Y lo vendemos tan bajo. Me explico, es que lo estamos barateándolo. ¿Qué esperanza hay para una sociedad si vendemos el tesoro, por favor, y lo vendemos por un plato de lentejas? Es decir, por todo un componente de placer y hedonista. Entonces me vino a la mente una parte que quiero leerles
del último libro de Vargas Llosa. Qué curioso. Aquí yo terminando esta tarde con un profeta secular que se declara agnóstico. Pero no dice acaso, si ustedes callan, claro, si ustedes callan, en su libro, vean esta joya, en su libro La civilización del espectáculo, dice lo siguiente: los grandes pensadores liberales, y cita a varios nombres, señalaron que la libertad económica y política solo cumplía a cabalidad su función civilizadora, creadora de riqueza y de empleo, y defensora del individuo soberano, de la vigencia de la ley y el respeto a los derechos humanos, cuando la vida espiritual de la sociedad era intensa y mantenía viva e inspiraba una jerarquía de valores respetada y acatada por el cuerpo social. Se parece un profeta del Antiguo Testamento. Cuando la vida espiritual de la sociedad era intensa y mantenía viva e inspiraba una jerarquía de valores respetada y acatada por el cuerpo social. Este era el mejor modo, según ellos, de que la discrepancia entre precio y valor desapareciera o al menos se atenuara. El gran fracaso y las crisis que experimenta sin tregua el sistema capitalista. 2 puntos: la corrupción, el tráfico de influencias, las operaciones mercantilistas para enriquecerse transgrediendo la ley, la codicia frenética que explica los grandes fraudes de entidades bancarias y financieras, etcétera, etcétera. Vean esto: no se deben a fallas constitutivas a sus instituciones, sino al desplome de un soporte moral y espiritual encarnado en la vida religiosa que hace las veces de brida y correctivo permanente que mantiene el capitalismo dentro de ciertas normas de honestidad, respeto hacia el prójimo y hacia la ley. Si este soporte moral se vuelve frívolo, y parte de la civilización del espectáculo, nos espera una hecatombe social. Somos parte de la civilización del espectáculo. Que este taller nos recupere a todos para apostarle y luchar contra el
desplome de la palabra y le apostemos para construir la civilización de la vida. Oramos. Cerremos pues en la presencia del Señor un día lleno de tal forma que ese levantarse de esta mañana de alguna manera nos lleve levantados a la combatividad de la palabra. Rehusamos creer, Señor, que el mal tiene la última palabra. Confesamos, Señor, que las realidades descritas se han vuelto más terribles hoy, con el agravante de que se han callado las voces. Rehusamos creer, Señor, que estamos abocados a una fatalidad. Y a su vez te agradecemos por las voces que vienen desde distintos frentes reclamando de la instancia de la Iglesia esta conciencia moral de nuestras civilizaciones que impiden que este capitalismo se vuelva salvaje. Señor, queremos estar atentos a lo que pides de cada uno de nosotros. No quisiéramos que este taller y esta convocatoria quede desperdiciada. De alguna manera queremos creer que la madrugada tuya de buscar al Padre ha repercutido aún en este atardecer, de traernos a cada uno de nosotros para que recuperemos el para qué hemos sido llamados. Y si ese es el caso, el tipo de preparación que estás pidiendo, que se corrija, que se enriquezca, que se desaprenda, que se aprenda, que se modifique,